Muy bien, entonces esta es nuestra primera guía. Acá aparece el nombre del colegio, Liceo Cultural Español, guía de trabajo número 1 del primer bimestre. Acá dejé esta sección por si ustedes quieren colocar ahí su nombre y su apellido. Y tengo acá el grado, que en este caso pues estamos en quinto bachillerato en computación. Nuestro curso es matemática y acá aparece nuevamente mi nombre es Rigoberto Chocochic Chavaló, que voy a ser yo el catedrático del área de matemática. Acá tenemos algunas instrucciones generales que nosotros pues, vamos a seguir. Dice, para copiar todo tipo de contenido, utilice lapicero de color negro o azul. Y yo les voy a estar enviando a ustedes esta guía, pero como recuerden que nosotros pues, no nos vemos todos los días, entonces es un poquito difícil que nosotros recordemos el contenido que vamos a estar trabajando. Por esa razón, pues ustedes van a trasladar el contenido de esta guía a su cuaderno para que ustedes puedan ir repasando lo que nosotros pues, vamos a estar viendo en cada clase. Y utilicen lapicero de color negro o azul. En el caso de los ejemplos, usar lápiz. ¿Para qué? Para que si en algún momento ustedes llegan a confundirse, pues sea bastante sencillo poder corregirlo. El uso de calculadora no será necesario para este curso, ya que nosotros pues no vamos a utilizar calculadora, y nosotros vamos a aprender técnicas para poder trabajar sin necesidad de utilizar esta calculadora, ya que recuerden que ustedes pues están en último grado, que es un quinto bachillerato, y al final del año pues el Ministerio de Educación siempre les hace una evaluación. Entonces, en los años anteriores pues la evaluación no se ha realizado, ya que ellos decidieron hacer un ejercitador en línea, el cual consiste en que ustedes ven un video y con relación al video contestan algunas preguntas. Entonces ustedes pues pueden repasar de esa manera. Este año pues no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a ser otra vez ese ejercitador o si ellos van a decidir colocar un examen, ya sea virtual, presencial, pues no lo sabemos. Entonces, de cualquier manera, pues nosotros vamos a estar preparados para lo que el Ministerio de Educación pues decida para nosotros. Y algo importante es que si en dado caso ellos deciden evaluar, pues ellos no permiten el uso de calculadora. Por esa razón es que yo también no la utilizo durante todo el curso, durante todo el año, pues yo omito el uso de la calculadora y les enseño a ustedes a manejar todos los temas sin la necesidad de depender de esa máquina. Bien, entonces aclarando eso, pues vamos a empezar con nuestro primer tema. Y este es un tema de repaso, el cual pues nosotros necesitamos para poder ver los temas de este curso. Así que el tema se llama factorización. Y ahora pues vamos a recordar un poco sobre la factorización. Entonces, ¿qué es la factorización? Dice que es el proceso de reescribir una expresión algebraica en forma de factores. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entendemos nosotros la palabra factores? Bueno, esta parte factores viene de una operación que nosotros sabemos que se llama multiplicación. La multiplicación tiene sus elementos y sus elementos se llaman factores. Así como acá tenemos 5 multiplicado por 3 y estos elementos de la multiplicación son los que se conocen como factores. Y el resultado, que es este 15, es el que nosotros conocemos como producto. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en aritmética, la aritmética pues solo trabaja valores numéricos, ya sea positivos o negativos. En un área algebraica, nosotros ya incluimos no solo valores numéricos, sino que también ya trabajamos con variables. Y de igual manera, cuando existe la multiplicación, estos elementos se siguen llamando factores. Entonces, cuando nosotros vamos de los factores hacia el producto, entonces a esto se le conoce como multiplicación. Pero cuando nosotros hacemos el caso contrario o la dirección contraria, cuando nosotros vamos del producto hacia los factores, a eso es a lo que nosotros le llamamos factorización. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la expresión que es el producto y nos dirigimos hacia los factores.
Entonces, a ese proceso es el que nosotros conocemos como factorización. Entonces, veamos un ejemplo de ese tipo. Nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, un número 30. Si yo quisiera factorizar este número 30, yo podría decir que el 30 puede escribirse como 5 multiplicado por 6. Cuando yo escribo la multiplicación, entonces sé que los elementos de la multiplicación son factores. Entonces estoy factorizando este valor. 30 se convirtió en 5 por 6 y 5 por 6 sigue siendo 30. Entonces es una manera de poder escribirlo en forma de factores, pero no es la única. ¿Por qué digo que no es la única? Porque yo también podría escribir, por ejemplo, 15 por 2. Y 15 por 2 sigue siendo 30. Entonces también es otra manera de poder reescribir el valor en forma de factores. Y también, pues, no es la única forma. Ya tenemos dos formas. Existe otra tercera forma. Por ejemplo, 10 multiplicado por 3. Si yo digo 10 por 3, 10 por 3 sigue siendo 30. Y nosotros, pues, ya tenemos ese número en forma de factores. Ahora, hay una forma más. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es que yo diga lo siguiente. Yo puedo escribir 5 por 2 por 3. Ya sé que 5 por 2 es 10 y 10 por 3 es 30. Entonces, recordemos que yo estoy creando factores y la palabra factores es un plural. Eso significa que no necesariamente tienen que ser solo dos factores. Pueden ser todos los factores que nosotros querramos. Ahora, hay una última forma de poder escribir este 30 en forma de factores, como 30 multiplicado por 1. Entonces, todas estas formas es algo que nosotros conocemos como factorización. ¿Por qué? Porque estamos tomando una expresión y la estamos convirtiendo a forma de factores. Y los factores son los elementos de una multiplicación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, si nosotros observamos, podemos ver que existen muchas formas de poder factorizar un número. Ahora, ¿cuál es la forma correcta o cuál debemos nosotros utilizar? Bueno, para este caso, entonces nosotros usamos la forma más conveniente y eso lo vamos a ver en el momento en que nosotros ya estemos trabajando alguna operación. De momento, pues tenemos que saber que existen varias formas de poder factorizar, pero no todas las vamos a necesitar, sino que va a ser una en específico. Bien, esto es cuando nosotros factorizamos valores numéricos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con valores algebraicos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera factorizar, por ejemplo, un x elevado al cubo? ¿Sí? Un x elevado al cubo. Ahora tengo una variable en donde esta expresión que está acá, recordemos que es una potencia. Y una potencia se compone de dos elementos. Se compone de una base y se compone de este otro elemento al cual nosotros lo conocemos como exponente. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros el exponente de una potencia? El exponente de una potencia nos indica el número de veces que nosotros multiplicamos la base. Eso significa que lo que me está diciendo aquí este x al cubo es que yo estoy multiplicando 3 veces x. Entonces, si yo quiero descomponer en forma de factores, yo podría decir x multiplicado por x multiplicado por x. Y aquí yo tengo 3 factores. Entonces, de esa manera, nosotros podemos descomponer en factores una variable. Pero, ¿qué pasaría si yo pusiera o colocara, por ejemplo, algo como esto? X elevado al cuadrado, voy a poner aquí un 2, x elevado al cuadrado y eso multiplicado por otra x. Cuando nosotros multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, esta es una ley de la potencia, voy a ponerlo acá. Por ejemplo, si yo tengo un x elevado a la 4
y esto yo lo quiero multiplicar por un x elevado a la 6, podemos ver que los dos tienen la misma base, que para este caso es x. Y según la propiedad de la potencia me dice que cuando yo multiplico dos potencias que tienen la misma base, entonces yo debo copiar la base y sumar los exponentes. 4 más 6 y 4 más 6 me da 10. Entonces, al momento de tener aquí x elevado al cuadrado multiplicado por x, yo sé que esta x que no tiene un exponente, siempre vamos a decir que aquí existe un exponente que es la unidad. Por lo tanto, si digo x al cuadrado multiplicado por x, entonces copio la base y sumo exponentes. Y 2 más 1 me da 3. Entonces, x al cuadrado por x es otra forma de poder escribir x al cubo en forma de factores. Si vemos la forma anterior, aquí tengo x. Como no tiene exponente, hay un 1. Aquí también hay un 1 y aquí también hay un 1. Entonces, estoy multiplicando tres potencias que tienen la misma base. ¿Cómo lo opero? Copio la base y sumo los exponentes. 1 más 1 más 1 me queda 3. Entonces, si se dan cuenta, del lado izquierdo yo tengo ya dos maneras de poder escribir x al cubo en forma de factores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe, se entiende. Muy bien, muy bien, muy amable. ¿Los demás entendemos esta situación? Profe, Muy bien. Bueno, si alguien no lo entiende, por favor, sin ninguna pena, me dice y yo vuelvo a explicar o coloco otro ejemplo. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún inconveniente al momento de avanzar con los temas. Bien. Entonces, estas son dos formas que yo podría utilizar para poder escribir x al cubo en forma de factores. También existe una última parte o una última forma. ¿Cuál es esa forma? Esa forma sería que yo utilice un x elevado al cubo multiplicado por 1. Ya que si yo multiplico cualquier expresión por 1, el resultado sigue siendo la misma expresión. Entonces, si yo digo x al cubo multiplicado por 1, esto va a seguir siendo x al cubo. Entonces, existen tres maneras de poder escribir esta expresión x al cubo en forma de factores. Y así como existen estas maneras con esta expresión, pues hay muchas expresiones las cuales nosotros podemos descomponer siempre en forma de factores. Entonces, ¿qué es factorizar? Es descomponer una expresión y reescribirla en forma de factores. Algo muy importante es que el producto pues no se tiene que perder. ¿Por qué no se tiene que perder? Porque al momento de multiplicar, nosotros tenemos que regresar a lo que teníamos antes. Exactamente como yo lo veo aquí. 5 por 6 es 30. 15 por 2 es 30. 10 por 3 es 30. 5 por 2 son 10, por 3 es 30. Y 30 por 1 es 30. Entonces, los factores siempre al momento de multiplicarse tiene que regresar a lo que tenían anteriormente. Si no regresa, entonces escribimos mal nuestros factores. Y lo mismo sucede con las variables. Cuando yo dije x por x, copio la base y sumo exponentes. Regresé a tener x al cubo. X al cuadrado por x a la 1, copio la base que es x y sumo exponentes. 2 más 1 es 3. Regreso a lo mismo. Y x al cubo por 1, también tengo x al cubo. Regreso a lo mismo. Como indiqué, tenemos que regresar. Si no regresamos, entonces tenemos mal factorizada nuestra expresión. Bien, entonces, sabiendo qué es factorizar, nosotros tenemos que saber que en álgebra existen 10 casos de factorización, los cuales ustedes pues han visto durante sus grados anteriores. En tercero básico, ustedes vieron algunos casos de factorización. El año pasado que estuvieron en cuarto bachillerato, también vieron algunos casos de factorización. Y ahora, pues también vamos a recordar otros casos de factorización. ¿Por qué? Porque en un tema posterior, nosotros vamos a necesitar de este tema para poder resolverlo. Así que, pregunto, ¿hasta acá queda claro qué es factorizar?
Sí, todo claro. Muy Sí, bien, profe. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Como indiqué, pues existen 10 casos de factorización. Y el primer caso de factorización que nosotros vamos a tener se llama factor común. Entonces, ¿qué es un factor común? Vamos a entender qué es un factor común y cómo nosotros debemos trabajar. Aquí dice el título, tenemos factor común. Y dice que factor común es aquella constante. Cuando nosotros hablamos de una constante, estamos hablando de un número. Y recuerden que un número podría ser un número entero, por ejemplo, un 4. Puede ser un negativo, por ejemplo, un -6. Podría ser también una fracción, por ejemplo, 3/2. Y esa fracción puede ser positiva o puede ser negativa, por ejemplo, un -7/5. También puede ser un número decimal, por ejemplo, un 2.5. O también puede ser negativo, por ejemplo, un 0.66666. Entonces, una constante es un número que puede aparecer en cualquier forma, entero, fraccionario, decimal o incluso podría ser un símbolo. Por ejemplo, este número que ustedes lo conocen bastante bien. Este símbolo se llama pi y este sigue siendo un número. Entonces, esto también puede ser una constante. O podría aparecer, por ejemplo, algo como esto. Raíz de 2. Y la raíz de 2 también es un número, ya que si nosotros sacamos la raíz, pues nos aparece un número. ¿De qué forma? De forma decimal. Entonces, cuando dice que factor común es aquella constante, se está refiriendo que es a un número. Luego dice, es aquella constante variable, ¿sí? Las variables sabemos nosotros que son las letras del alfabeto, que estas pueden ir desde la A hasta la Z. ¿Sí? Y como indiqué, pues las variables también pueden tener exponentes, pero el exponente solo me indica el número de veces que se multiplica una misma variable. Entonces, si yo tengo a tener, por ejemplo, aquí un b elevado a la 4, este solo me está indicando que se multiplica 4 veces la letra b o que se repite 4 veces la letra b. Entonces, a eso se refiere con una variable. Entonces dice que factor común es aquella constante, variable o término algebraico. Cuando nosotros hablamos de término algebraico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Cuando hablamos de término algebraico, estamos refiriéndonos a la unión de una constante con una o más variables. ¿Qué significa eso? Que yo podría tener, por ejemplo, un 4a. Y eso es un término algebraico. ¿Por qué? Porque tengo una constante y una variable. Pero las variables también pueden ser varias. Por ejemplo, alguien podría tener un 2 MNP. Y hay 3 variables. Y eso sigue siendo un término algebraico. Entonces, los términos sí pueden tener muchas variables, pero solo deben tener una constante, que es un número. Por ejemplo, si tenemos algo como esto, menos 8a elevado al cuadrado. ¿Sí? Luego tengo, por ejemplo, un b elevado a la cuarta. ¿Sí? Y voy a tener también un c elevado a la séptima. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que tengo una constante que es negativa, menos 8, y que va acompañado de 2 veces a, de 4 veces b y de 7 veces c. Entonces tiene muchas variables, pero cuando las variables son repetidas, se colocan como potencias. Entonces, ¿qué significa eso? Que factor común puede ser solo un número, puede ser solo variable o puede ser la combinación de los dos. ¿Y dónde puede estar? Dice que el factor común existe en cada uno de los términos de una expresión algebraica. Entonces, cuando nosotros miramos una expresión algebraica, podríamos identificar cualquiera de los 3 casos. Solo constante, solo variable o término algebraico. Y si se repiten todos los términos, entonces yo la puedo llamar un factor común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende que es un factor común? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora veamos un ejemplo. Observemos esta parte.
me dice lo siguiente. Tengo AX más BX. Dice, en este ejemplo, existe como factor común la variable X. ¿Por qué existe como factor común la variable X? Porque yo puedo observar que en los dos términos, aquí está el primer término y aquí está el segundo término, en los dos términos aparece la variable X. Cuando se repite la variable en ambos lados, entonces yo puedo decir que este es el factor común. ¿Por qué? Porque aparece en los dos términos que existen. Entonces, a esto yo le llamo un factor común. Y dice lo siguiente. Dice que existe como factor común la variable X porque aparece en ambos términos de la expresión. Para factorizar se siguen los siguientes pasos. Se toma el término semejante y se abren dos factores. En el primer factor se escribe el factor común, ¿sí? Entonces, cuando me dice se toma el factor semejante o el valor semejante, se está refiriendo a este factor común, que es el que se repite en ambos lados. Como está en ambos lados, se dice que es semejante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir dos factores. ¿Y qué dijimos que eran factores? Los elementos de una multiplicación. Entonces, tengo acá dos factores. Y dice que en el primer factor se coloca el factor común, que es el que se repite, en este caso la X. Como es el que se repite, lo coloco en el primer factor. ¿Sí? Entonces dice, en el primer factor se escribe el factor común, que es lo que ya tengo aquí. Luego dice, se divide cada término dentro del factor común y el resultado se coloca en el otro factor. Entonces, agarro el primer término que es AX y lo voy a dividir dentro del factor común que es X. Entonces yo digo lo siguiente, si AX lo divido dentro de X, como es una fracción, existe una ley de cancelación que me dice a mí que si tengo un elemento exactamente igual en el numerador y en el denominador, yo los puedo anular. Entonces se anulan estos dos valores y el resultado solo queda A. Luego voy a tomar el siguiente término, que es BX, y lo voy a dividir dentro del factor común, que es X. Entonces digo, BX dividido X, aplico la ley de cancelación. Como es el valor, como es el mismo valor, tanto en el numerador como en el denominador, se cancelan y el resultado quedaría B. Y dice que se divide cada término dentro del factor común y el resultado se coloca en el otro factor. Entonces, ¿cómo me quedaría mi resultado final? Dice, como último paso se colocan ambos factores. El primer factor, que era el factor común, y el segundo factor, que se colocan los dos resultados, A más B. ¿Por qué se coloca signo más? Porque los dos resultados son positivos. Si se dan cuenta, delante de la A y delante de la B no hay ningún signo. Entonces nosotros decimos que aquí los signos son positivos. ¿Sí? Pero cuando se coloca el primer término, no es necesario colocar el signo y se asume que ahí existe un positivo. Entonces, así quedaría de forma factorizada nuestra expresión. Y si nosotros multiplicamos, tenemos que regresar exactamente al mismo resultado que teníamos anteriormente. Cuando nosotros multiplicamos dos variables, como estas no tienen la misma base, entonces las variables solo se unen. Entonces, si yo digo X multiplicado por A, mi resultado es AX, colocándolo en orden alfabético, porque primero va la A y luego la X. Luego, signo más, es este que está aquí. Si multiplico X por la variable B, como no tienen la misma base, solo se unen y me quedaría BX. Y si nosotros observamos, exactamente este resultado es lo que nosotros teníamos inicialmente. Entonces, hemos factorizado sin perder la expresión inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación?
Sí, profe. Muy bien. Yo lo voy a dejar hasta acá, ya que nuestro tiempo pues ya ha culminado, pero como indiqué, pues esta grabación pues yo la voy a subir y luego se las voy a enviar a ustedes y les voy a enviar también esta guía. Así que vamos a terminar por acá para dar tiempo en lo que se guarda la grabación y vamos a iniciar a las 10:15 con el curso de física. Así que terminamos acá y nos conectamos nuevamente al mismo enlace a las 10:15. Así que nos vemos en el siguiente periodo. Nos vemos. Muy bien.